Me emociono y entusiasmo mucho cuando se trata del género de terror en el fabuloso mundillo de los videojuegos. He jugado muchos títulos de terror a lo largo de los años, por lo que como un aficionado que soy, me gustaría ver rediseñados muchos de estos títulos de miedo, los cuales nombraré a continuación, actualizados con los gráficos más novedosos que nos brinda la actual generación. La adaptación para PlayStation 2 del clásico de John Carpenter hizo un gran trabajo al tomar lo que hizo que la película fuera tan memorable y hacer que funcionara en el género de terror de supervivencia. El sistema de confianza inteligente que impulsó las interacciones entre el jugador y sus NPC aliados podría mejorarse enormemente con los avances en inteligencia artificial. Sería genial tomar algunos elementos de roguelikes y crear una versión del juego altamente rejugable que asigne al azar quien esté infectado y simule de forma realista la propagación a través de su grupo para crear así una experiencia nueva para cada juego. Siren, un juego de terror de supervivencia que puede ser menos popular en comparación con otros juegos de terror japoneses como Fatal Frame. Aún así, Siren es un juego de terror con una historia muy aterradora. El título también se inclina más hacia el juego sigiloso. Aquí los fantasmas no solamente son aterradores, sino también más fuertes que el personaje del jugador. La historia de Siren se centra en el terror de un pueblo maldito. Este título tiene más de un personaje principal y cada uno de ellos está relacionado entre sí. Los enemigos en Siren también son muy brutales, porque pueden matar al personaje de un jugador con solo 3 o 4 veces un ataque normal. Imagina si un hipotético remake de Siren se hiciera al estilo de Dark Souls. El thriller psicológico de Silicon Knights, Eternal Darkness Sanity's Requiem, capturó la imaginación y aumentó el ritmo cardíaco de todos los que le dieron una oportunidad en 2002. Como exclusivo de Nintendo GameCube, se destacó de la biblioteca de la consola de despreocupados. Ofrece un viaje realmente desconcertante a través de la historia antigua y actual. La mecánica principal que más definió a Eternal Darkness fue su dependencia de los alucinantes, conocidos como efectos de cordura, que interferían tanto con el personaje en pantalla como con el jugador que lo controlaba directamente. No te agobies, tuviste un ligero ataque al corazón cuando el juego te dijo que todo en tu tarjeta de memoria se borró al instante. Nintendo necesita financiar un equipo de desarrollo que esté dispuesto a rehacer Eternal Darkness para Switch y llevarlo a una nueva audiencia. Si esos desarrolladores pueden encontrar una manera de introducir nuevos efectos de cordura y refinar aún más la mecánica de combate del juego, estamos todos dentro. Si bien From Software ahora es bien conocido por su serie de juegos Souls, la serie Echo Knight causó sensación con un increíble conjunto de juegos de aventuras con una narración fuerte y emocional. Echo Knight, centrado en rompecabezas en primera persona, te permite resolver el misterio de lo que sucedió en un barco y te transporta al pasado para ayudar a los espíritus a encontrar la paz y seguir adelante. Incluso si no obtuviéramos una gran nueva versión AAA de este juego, ver esta serie rehecha en un formato de novela visual proporcionaría una nueva versión de una gran historia. Imagina Resident Evil ejecutándose en una Super Nintendo. En ese marco probablemente no sea algo que te emocione demasiado jugar en estos días, pero esa es exactamente la razón por la que Clock Tower necesita un reinicio. El juego fue uno de los primeros títulos de terror en lanzarse y tuvo una ligera remasterización en PlayStation 1, con algunos títulos de seguimiento hasta 2002, con el lanzamiento de Clock Tower 3, que tampoco le fue demasiado bien. Capcom tuvo un juego de seguimiento titulado Hunting Ground, que se lanzó en 2005, y que algunas personas lo vieron como un sucesor espiritual de Clock Tower, pero aunque tenía similitudes, no era una verdadera secuela. Si este juego se combinara con la tecnología detrás de las remasterizaciones de Resident Evil, podríamos ver una competencia animada en el campo del terror. El lanzamiento de este juego se remonta a 1999. Nocturne tiene lugar durante varios años, desde finales de la década de 1920 hasta principios de la de 1930, y la Prohibición y la Gran Depresión tienen componentes fuertes en el juego. El título se divide en 4 actos independientes, que se pueden jugar en cualquier orden, pero la historia en general tiene más sentido si se respeta el orden. Después de completar los 4 actos, los jugadores tienen la oportunidad de participar en un breve epílogo interactivo. Nocturne presenta sombras renderizadas de forma realista y usaba ángulos de cámara fijos con fondos renderizados previamente. Los controles de movimiento de los personajes eran estándar para la época, pero al encontrarse con enemigos, los controles eran muy engorrosos. Por lo tanto, un juego actualizado necesitaría controles modernizados y deshacerse de los fondos renderizados previamente, con modelos renderizados en tiempo real e iluminación moderna, reflejos en el espacio de la pantalla e iluminación volumétrica, naciendo con ello una receta para el éxito.
Lanzado en 2003, la historia de este juego tiene lugar en 1912. Los jugadores se ponen en la piel del hijo de una rica familia británica que planea casar a la hermana del protagonista con el hijo de un conde. Sin embargo, cuando se lleva a la familia a sus habitaciones, las puertas se bloquean y se dan cuenta de que se han convertido en prisioneros del conde. Nosferatu de Grot of Malaki es un shooter en primera persona y un juego de terror de supervivencia. Tan viejo como se ha vuelto el título, ha resistido la prueba del tiempo, pero estaría mejor si tuviera un reinicio propio. Lanzado en 1995, este thriller de terror psicológico de apuntar y hacer clic se basa en un cuento de Harlan Ellison del mismo nombre. La historia gira en torno a un complejo subterráneo que se encuentra en las profundidades del subsuelo, creado por las superpotencias del mundo para librar la guerra utilizando inteligencia artificial. La inteligencia estadounidense gana sensibilidad y absorbe a las otras superpotencias, convirtiéndose en una entidad de odio hacia la raza humana. Como uno de los pocos sobrevivientes que quedan, debes evitar que la supercomputadora alcance su objetivo, mientras la inteligencia artificial te tortura psicológicamente al mismo tiempo. La mecánica del juego de apuntar y hacer clic no funcionaría hoy, pero renovar los gráficos y el estilo de juego harían que este título tuviese una segunda oportunidad. Aunque es un juego más antiguo, la historia y los elementos de terror siguen siendo una pesadilla. Darkseid es otro título de aventuras de apuntar y hacer clic, en el que juegas como un ejecutivo de publicidad que termina con un embrión extraterrestre enterrado en su cerebro. A medida que avanza el juego, viajas a un universo paralelo, y si no logras desentrañar el misterio del juego, la semilla oscura estallará y conducirá a la destrucción de toda la humanidad. Es una historia intrigante, pero el aspecto más notable de Darkseid es el uso de la impresionante obra de arte de H.R. Giger, el cual hizo lo mismo con la saga Alien. Los juegos de aventura de apuntar y hacer clic han visto un poco de resurgimiento en los últimos tiempos con fieles remakes de clásicos como Monkey Island y Maniac Mansion, pero para un juego con un diseño gráfico tan espectacular, este se vería genial con un toque contemporáneo. En Sanitarium, cuando un hombre tiene un accidente automovilístico mortal, se despierta en un sanatorio misterioso, sin recordar quién es ni por qué está allí. A medida que profundiza en el complejo, se encuentra en otras dimensiones, encontrando personajes y seres extraños. El título es un thriller de horror, con suficiente tensión y misterio para atraerte en segundos. Rehacer este juego con una nueva mecánica y gráficos, seguramente sería premiado con elogios. Hay una línea muy fina entre lo que podría o no podría ser la realidad. Entrarás en varios lugares que pondrán a prueba tu cordura, por lo que tienes que mantener la mente fría, así como la voluntad de hierro para sobrevivir. El siguiente paso lógico que debe tomar Capcom es producir una versión nueva y mejorada de las aventuras de Claire Redfield en Resident Evil Code Veronica. Este título transportó a los jugadores a Rockford Island, un lugar oculto aterrorizado por monstruos que provocan pesadillas. La historia de esta entrada de la serie fue decididamente extraña, ya que nos presentó a los peculiares gemelos Ashford. Code Veronica presentó todos los elementos familiares y agradables por los que la franquicia de Resident Evil es conocida, y también obtuvo un impulso en las imágenes para arrancar, así que lo bueno que podría hacer Capcom es regalarnos aunque sea este último detalle. Obscure es un título de terror de supervivencia con un modo cooperativo multijugador. Cuenta la historia de 5 chavalones que descubren un hecho impactante acerca de su escuela secundaria. A pesar del entorno y la premisa relativamente convencionales del juego, es un excelente candidato para convertirlo en un juego de terror de supervivencia en línea. Los jugadores de Obscure pueden controlar y cambiar entre cualquiera de los 5 personajes jugables, debido a que el usuario solo puede controlar un personaje a la vez. Los demás serán controlados por la computadora, o un segundo jugador puede unirse en cualquier momento. System Shock 2, creado por el cerebro detrás de la serie BioShock, es un juego de disparos en primera persona futurista, en el que un virus alienígena ha infectado a la tripulación de una nave estelar, y debes evitar que el virus se propague. En el camino te encontrarás con miembros de la tripulación infectados y violentos, una mente de colmena alienígena y una inteligencia artificial asesina. Es aterrador, psicológicamente difícil y lleno de lugares espeluznantes. Las habilidades psiónicas, como la invisibilidad y la teletransportación, agregan profundidad al juego, mientras que las armas deben mantenerse y repararse con el tiempo, lo que agrega otra capa de tensión a la travesía. System Shock 2 fue una experiencia única para la época, e incluso hoy en día sorprendería con su sistema de shock.
Nightmare Creators fue creado por Callisto Entertainment y publicado por Activision en 1997. Como su título indica, este juego presenta terribles criaturas con las que los jugadores deben luchar. El éxito de este juego también llevó a Activision a lanzar una secuela en los próximos 3 años. Aunque se habló de lanzar una tercera parte, esta tuvo que ser cancelada porque la desarrolladora se vio obligada a cerrar por quiebra. Por supuesto, todavía hay algunos fanáticos, especialmente jugadores veteranos, que esperan que este título de terror obtenga una tercera serie o se vuelva a lanzar en una versión remake. The Suffering parece que necesitaría muy pocos ajustes para que se sienta como un juego moderno, con un mayor enfoque en la acción y diseños de personajes de primer nivel. No sufre los controles lentos que definieron los títulos de terror anteriores. Darle al juego un toque moderno, tanto en disparos como en gráficos, sería una experiencia increíble. Interpretar a un hombre posiblemente inocente en una prisión embrujada también les daría a los desarrolladores una oportunidad interesante de entretejer algunos temas políticos modernos, agregando riqueza y relevancia a la narrativa. Con una amenaza paranormal controlada por una niña amenazadora, una elegante mecánica de juego en cámara lenta y una inteligencia artificial enemiga tortuosamente inteligente, Fear tiene todas estas características de un juego clásico. Juegas como un miembro destacado del equipo Fear, enviado para detener a un psíquico rebelde y sus supersoldados controlados telepáticamente. El juego de armas es explosivo, combinándolo genuinamente aterrador, inspirado en películas de terror japonesas como El Aro. La entrada final de la serie se lanzó en 2011, por lo que una nueva versión del juego original podría regresarle la vida a la franquicia. Uno de los primeros juegos de terror de supervivencia, Sweet Home, se lanzó en 1989, basándose en una película de terror japonesa del mismo nombre. La historia sigue a 5 cineastas que están explorando una antigua mansión, y como suele suceder en este tipo de cosas, despiertan los terrores que se esconden en su interior. Como la mayoría de los juegos de rol de este periodo, presenta muchos elementos de juegos similares a Metroidvania. Los gráficos mínimos y la iluminación oscura realmente ayudan a aumentar el ambiente espeluznante general, y cuando un personaje muere, este se ha ido al cielo para siempre. Como el juego que se dice que inspiró la serie de Resident Evil, Sweet Home sigue siendo un clásico del terror retro. Exclusivo para PlayStation 2 y lanzado en 2003, Ghost Hunter es un juego de acción, supervivencia y terror. El equipo de desarrollo se inspiró en James Bond, Ghostbusters y Metal Gear Solid 2. Los jugadores asumen el papel de Lazarus Jones, mientras busca salvar a su compañero de los fantasmas. Como detective novato, tiene que poner a prueba sus habilidades, como ahora un cazador de fantasmas novato. Es un título que pasaría un poco desapercibido, pero quienes lo jugamos conocemos la diversión y la mecánica interesante que nos brindó el jueguini. Y si bien es casi imposible un remake de este, uno de igual forma se imagina el reboot. A diferencia de otros juegos de aventuras de apuntar y hacer clic en ese momento, Phantasmagoria lució un video de movimiento completo, que instantáneamente le dio al juego una apariencia más realista, incluso si esa apariencia está terriblemente desactualizada hoy. La combinación de una aventura atractiva con gráficos en tiempo real dio como resultado una experiencia más inmersiva que, cuando se llevó a un nivel superior, se convirtió en uno de los juegos de terror más sangrientos de los 90s. El juego era enorme, abarcando 7 CD-ROMs diferentes, y las escenas de muerte siguen siendo bastante aterradoras hoy en día. Generalmente elogiado por su lanzamiento, Phantasmagoria ha alcanzado un estatus más parecido al de un culto, como suelen hacer tantos grandes juegos de terror de antaño. Aunque la gente prefiere Silent Hill 2, Silent Hill 1, que es el más antiguo de la franquicia, necesita desesperadamente una nueva versión. En comparación con los estándares actuales, el juego ya se ve y se siente terriblemente anticuado, con controles muy toscos. Silent Hill es un clásico de terror, por lo tanto es una pena que tantos jugadores no lo hayan jugado, debido a su antigüedad e inaccesibilidad en las consolas modernas. Una nueva versión completa ofrecería a los recién llegados una causa para comenzar a jugar, y a los veteranos un incentivo para volver a controlar a Harry. Sería fantástico si este Silent Hill recibiese el mismo tratamiento que Resident Evil Remake, en el que el juego se mantuvo prácticamente sin cambios, aparte de una revisión gráfica masiva, nuevas opciones de control y algunas características adicionales, como un sistema de gestión de elementos más modernos.
Personal Nightmare es un título de aventuras de terror en el que a través de una combinación de comandos basados en textos y objetos interactivos, el jugador debe librar una ciudad invadida por ciudadanos poseídos que son controlados por una bruja, un vampiro y el mismo diablo. Para aumentar la tensión, el jugador debe completar este objetivo dentro de los 4 días posteriores al tiempo de juego. La entrega fue lanzada por el desarrollador Horrorsoft, mejor conocido por su serie Simon the Sorcerer. El título recibió muchos elogios durante su publicación inicial, pero a lo largo de los años su legado se ha convertido en uno de los primeros juegos de terror más importantes jamás creados. El diálogo es genial y los gráficos resuman bondad retro. Además, la trama era inusualmente compleja dado el periodo de tiempo. American McGee's Alice es un macabro juego de plataformas y rompecabezas de terror psicológico. Actúa como una secuela directa, pero no oficial, de las novelas de Lewis Carroll, Alice en el País de las Maravillas y A Través del Espejo. Hay una historia de fondo brutal en la que una joven Alice es testigo de la muerte de sus padres, estando estos en un horrible incendio. Wonderland se convierte en una sombra desmoronada de lo que era antes, corrompida por la mala salud mental de Alice, y el objetivo del juego es restaurar el mundo a su antigua gloria. Una secuela largamente esperada lanzada en 2011, si bien fue una buena continuación, no estuvo a la altura de las expectativas, por lo que una nueva versión de Alice en hardware moderno sería una pesadilla que valdría la pena volver a visitar. Creado exclusivamente para 3DO, una consola diseñada por Trip Hawkins, el fundador de Electronic Arts. Escape from Monster Manor es un juego único de supervivencia y terror en primera persona. Como dice la fórmula para muchos juegos de terror, el jugador debe abrirse camino a través de una mansión abandonada, matando a cualquier enemigo sobrenatural que se interponga en su camino. El objetivo final del juego es encontrar piezas de un talismán en cada piso, y una vez que se despejen los 12 pisos, el jugador puede escapar. Dino Crisis ha estado en modo de hibernación durante demasiado tiempo. Eso no sorprende, considerando lo atroz que fue el tercer juego de la serie. Todavía hay un grupo dedicado de fanáticos que se enorgullecen de la primera entrada de la saga y buscan disfrutarla de una manera completamente nueva. La aventura de terror y supervivencia llena de dinosaurios de Capcom nos estuvo mordiendo las uñas cuando se publicó por primera vez en 1999. Los raptores y ese tan horrible T-Rex infundieron el temor en todos los que se abrieron paso a través de Dino Crisis. La atmósfera tensa del juego y los cambios únicos a la fórmula habitual de Resident Evil lo convirtieron a este en un gran éxito. Es el momento adecuado para que Capcom regrese a su bóveda, recupere Dino Crisis y lo rediseñe con un remake a todo lo que da. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te parecieron estos juegos de terror? ¿Cuáles te gustaría ver convertidos en un remake? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.